And our subject, and it can be no other, for the Y nuestro tema no puede ser ningún otro para la mayor parte de este capítulo que el tema de la misericordia soberana. Ese es nuestro tema hoy en día. Ahora bien, Pablo ha estado haciendo diferencia entre el Israel físico y el Israel espiritual. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Él ha hecho diferencia entre aquellos que son literalmente descendientes de su padre Abraham y aquellos que de forma espiritual descienden de él. Por un lado tenemos aquellos que son descendientes físicos, pero no tienen vida espiritual en sí mismos, y aquellos que tienen vida espiritual. El capítulo comienza con el anhelo de Pablo por la salvación de todos aquellos que son de Israel. Dice así el principio de este capítulo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y consideramos esta certeza triple. Él es sincero al respecto de lo que está diciendo. Versículo 2 del capítulo 9 de Romanos: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esto no podía ser expresado de forma más fuerte. Él tiene un dolor continuo, siempre está ahí, una gran carga por sus compatriotas. Versículo 3: porque deseara yo mismo ser anatema, pero claro que es imposible. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. A pesar de que esto nos pueda sorprender, porque los líderes de los judíos se habían consagrado como enemigos jurados, enemigos con gran odio de Pablo, le cazaban y buscaban asesinarle, y en diferentes ocasiones ellos le trataban muy mal. Y aún así Pablo puede decir estas palabras: toda su preocupación, todo su amor es por la salvación de dichas personas. Y después él describe las ventajas que habían tenido. Y en el versículo 6, a pesar de su rechazo de Dios, de estos judíos, y rechazo de Cristo, él dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Claro, muchos judíos fueron salvos, pero muchos otros no. No que la palabra de Dios haya fallado, no es que no haya tenido frutos al hacer promesas para ellos, y muchas promesas y profecías, muchos clamores de salvación, porque no todos son un Israel espiritual. Hay una diferencia entre lo físico y lo espiritual. La segunda parte del versículo 6: porque no todos los descendientes o todos los que descienden de Israel son israelitas. Y después cuando avanza la explicación y se dan ejemplos de los hijos de Abraham que no deben ser considerados como piadosos, y esos y otros de hecho son los hijos de la promesa. Y entonces tenemos ejemplos de este principio que nos dice que no todos los que son físicamente de Israel, todos los que descendían a la larga de Abraham, son de forma espiritual como Abraham. Y después vamos a los ejemplos, o al ejemplo de Esaú y Jacob, en el versículo 13. Esaú fue rechazado por Dios, claro. Versículo 13, tenemos aquí una cita de Malaquías, el cual está en el contexto de un juicio, el juicio de Esaú y de muchos que eran de su posteridad. Como está escrito, versículo 13: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, lo cual significa que él vino al juicio, vino bajo juicio de Dios, debido a su vida, debido a que él rechazó las cosas divinas, claro. Esaú despreciaba a Dios. Él era hostil en contra de Dios, él era rebelde, desobediente. Vemos el ejemplo en el asunto de que tomó las esposas cananeas. Él rechazó el mensaje de su padre, Isaac, y las cosas que él defendía. Él es descrito en la carta a los hebreos como un hombre profano, un hombre que no tenía ningunos principios de guía. Él era violento, era sensual, y él vino bajo el juicio de Dios. Pero sin embargo Jacob, cuando leemos la historia de Jacob desde el principio, vemos que él también tenía sus conductas ofensivas. Él era engañoso.
Y aún así Dios se determinó a salvarle y puso su amor sobre él y se determinó a forjarle y a formarle. Así que en la historia de Jacob en el Antiguo Testamento, que vemos a gran escala su historia, ahí vemos cómo Dios obra en la vida de Jacob. Él le trajo a sí mismo, tal vez ahí en Betel, aquel lugar que Jacob nombró, donde vio esa comunicación, esa unión entre Dios y los hombres, esa escalera allí. Y Dios le cambió a través del tiempo y le hizo más y más un hombre fiel. Dios puso su amor sobre Jacob. De modo que podemos leer en el versículo 14 aquí, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Dios es injusto porque deja a un lado a Esaú y le juzga de forma justa, de acuerdo a lo que él merece. Recuerden que Esaú había aborrecido a Dios y Dios no dejó a un lado a Jacob. Más bien se determinó a salvar a Jacob y se determinó a obrar en su vida. ¿Acaso esto hace que Dios sea injusto? Porque castiga al uno y no al otro. Y la mejor respuesta a esto es que con toda certeza no. Esto no hace que Dios sea injusto, porque Dios castigó a ambos. Castigó a Esaú y también castigó a Jacob. Sin embargo, Dios en su sorprendente misericordia castigó a Jacob en Cristo. Y él fue castigado, Cristo fue castigado en vez de Jacob. Y ustedes saben bien la doctrina de la redención. Dios no puede ser acusado de que es injusto, no, porque Él castiga a todo mundo, ya sea que nos castigue a nosotros mismos o en Cristo nos castigue nuestro Salvador y Redentor, nuestro Redentor. Entonces la acusación de que Dios es injusto no puede ser hecha. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Algunas veces cambiamos la acusación y decimos, no supongo, no imagino que haya injusticia en Dios, pero ¿acaso hay alguna otra forma de injusticia en Él? Y el apóstol Pablo responderá a eso más adelante, pero voy a avanzar entonces rápidamente a través de estos versículos porque quiero el versículo 22, porque del versículo 22 al 24, esos versículos se encuentran entre los más profundos versículos del Nuevo Testamento, pero bueno, voy a avanzar desde el versículo 14 en una forma simple expositiva. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, de ningún modo, Dios ama salvar. Esto nos dice la Escritura. Dios no tiene ningún placer al dar castigo a nadie, pero al ser justo en su totalidad, Él castiga y castigará. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios es lleno de misericordia y gracia incluso para con los injustos. Supongamos que hay alguien aquí, que alguien me está escuchando y tú nunca vas a venir a Cristo. Y tú nunca vas a creer en Él. Y tú nunca vas a rendir tu vida a Él. Y un día tienes que ser castigado o castigada. Un día tienes que sufrir la ira de Dios. La justa y pura y santa y vehemente ira de Dios sobre tu pecado, su indignación sobre ti tienes que sufrir. Sí, pero en la vida, considera lo que Él hizo por ti. Él te dio vida. Tuviste el privilegio de la vida y la conciencia. Y gozaste de cosas. Tuviste existencia. Tuviste un propósito. Tuviste una dirección. Tuviste una voluntad. Se te dio tanto. No eres un animal. Tienes tanto más. Tienes capacidades, dones, habilidades. Tienes incluso las habilidades. Por ejemplo, tal vez tienes una muy buena memoria. Tal vez eres bastante bueno al discernir las cosas. Tal vez eres muy bueno en los negocios. Tal vez tienes algunas capacidades que la mayoría de las personas no tienen. Dios te ha dado tantas cosas, tantos privilegios ya. Y Él te ha dado la capacidad de amar. Y Él te ha dado en toda certeza personas que te amen. En tu familia tal vez. Y te da la capacidad de disfrutar ese amor. Y te ha dado también la capacidad de apreciar la hermosura,
a través del sonido, a través de la vida, de la vista y cosas maravillosas, y tal vez tiene la capacidad de crear cosas también. Lo que Dios ha hecho por ti, hombre o mujer, tú que le vas a rechazar, tú que un día tienes que ser castigado o castigada, no pienses ni por un momento que Dios, cuando dice que Dios aborreció a Esaú, y eso se cita de un pasaje del Antiguo Testamento que está hablando en el contexto del juicio, no pienses ni por un momento que Dios toda tu vida te ha gruñido. A pesar de que tú le rechazas, Él ha sido sumamente y maravillosamente amable contigo. Él te ha dado tantas cosas ricamente para disfrutar. Y Él ha tenido tan grande paciencia para contigo. Tal vez vivas hasta que tienes 70, o tal vez 80, o 90, o 100 años. 100 años como rebelde en contra de Dios. Y tal vez hagas cosas hora tras hora, minuto tras minuto, que Dios detesta. Y Él no te ha arrebatado tu vida. Su paciencia para contigo. Y la palabra que tenemos aquí es longanimidad. Es maravilloso. La amabilidad de Dios para contigo. Y todo es desperdiciado. No sirve para nada. Porque no conmueve tu corazón. Porque no te conmueve. Porque no te afecta en absoluto. Tomamos todas estas cosas por sentado. Nos comportamos como si nos hubiéramos hecho y diseñado nosotros. Nosotros decimos a ciencia cierta, creamos nuestros placeres y capacidades. Incluso Dios tal vez haya respondido a alguna de tus oraciones. Porque la Escritura nos muestra que incluso los incrédulos a veces oran y sus oraciones son respondidas. Y es así. Y tú tal vez has tenido oraciones infieles, tal vez incluso egoístas oraciones. Y Dios en su misericordia ha respondido. Y te ha dado liberación y te ha ayudado. Tal vez ya lo olvidaste. Tal vez eres una de esas personas que incluso ha hecho votos ante Dios y promesas, pero te has olvidado de todo eso ya. Y te has olvidado de que Dios te escuchó y te respondió, y Él hizo eso tal vez para alentarte, para probar su presencia ante ti. Pero eso no te fue suficiente. Tal vez Él te dio padre o madre que son creyentes, hermanos, hermanas, tíos, tías, quién sabe. Y tú has visto sus vidas y eso no te ha conmovido. Y has reconocido que verdaderamente caminan con Dios y están aferrados a Él, pero ninguna de estas cosas ha servido. ¿Qué privilegios te han sido dados? Y la que ayudas y la evidencia. Y todo esto en vano. Así que Dios no te ha gruñido. A pesar de que Él conoce que tú le rechazas y que toda la vida le rechazarás, Él ha sido tan amable contigo. Y tan compasivo para contigo. Y tan paciente para contigo. Entonces, cuando leemos estos versículos, recordemos esto. Leemos el versículo 13, donde nos dice a Esaú aborrecí. Y cuánta amabilidad Dios le mostró a Esaú. Es increíble. Todo es culpa nuestra. Es culpa nuestra que rechacemos a Dios, porque Dios es amable, incluso para con aquellos en contra de los cuales un día tiene que darle la espalda. Vamos al versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Acaso es injusto que Dios tenga y ejerza su soberanía en la vida de una vasta multitud de personas que un día serán traídas a Dios y serán perdonadas e irán al cielo? Todo mundo está en la condenación de Dios. Todo mundo somos rebeldes en contra de Dios. Todos somos ofensivos a Él. Dios, sin embargo, ejercerá su soberanía en muchas vidas. ¿Y acaso eso es injusto? Y la respuesta, que tal vez tú quieres una respuesta a esto, estoy seguro, la respuesta está en el versículo 15. Tal vez no te va a satisfacer esta respuesta, pero es la única respuesta que se nos permite tener. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Soy Dios, dice él. Mi voluntad y mi mente no tiene falta y es perfecta, dice Dios. Soy Dios sobre todas las cosas, dice Dios. No puedes cuestionar lo que hago. Lo que sí es justo, estrictamente hablando, en términos humanos,
es que nadie fuese perdonado, es que ninguno fuera salvo, que ninguno obtuviera ninguna gota de misericordia de Dios. Sin embargo, lo que está más allá de toda justicia, más allá de toda justicia, es que Dios un día ejerza su voluntad, ejerza su soberanía en pura misericordia y gracia en muchísimas vidas y nos traiga a Él. No podemos cuestionar nada más que esto. No podemos cuestionar nada de esto. Es la misericordia sorprendente de Dios, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Claro, en cierta forma, la salvación es de aquel que quiere. Me explico. La forma en la que Dios obra nuestras vidas es que nos dé la voluntad, hacernos tener la voluntad y hacernos ver la necesidad que tenemos de Él y hacernos desear la salvación en Cristo. Pero si Él no obrase eso en nuestro corazón, jamás lo hubiéramos buscado, jamás le buscaríamos. Así que el versículo es por completo verdad. Así que no depende del que quiere, de él, de ella, ni del que corre obras, que haga obras y piense merecer el favor de Dios, no, sino de Dios. Viene de Dios, que muestra misericordia, que tiene misericordia, y Él inclina el corazón y la voluntad, y Él nos vuelve a sí mismo. Versículo 17. Y cambia el razonamiento, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, en el tiempo de las plagas, antes de que los hijos de Israel fueran liberados de Egipto, liberados de su esclavitud y fueran puestos en libertad, a lo largo del tiempo de las plagas, Moisés tuvo que darle este mensaje a Faraón. Para esto mismo, versículo 17, te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, durante el tiempo de las plagas en contra de Egipto, Faraón pudo haber sido destruido en cualquier momento. Las plagas mostraban eso. El poder de Dios fue tal que Faraón pudo haber sido arrasado en un momento, pero no fue así. Plaga tras plaga fue preservado. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta la tenemos aquí. Y se le dijo a Faraón, porque esta es una demostración. Tú debes ser preservado, Dios le dijo a Faraón. Tú vas a ser preservado de modo que tu dureza y tu maldad y tu determinación para impedir que los hijos de Israel fueran liberados pueda ser mostrado, pueda ser visto. De modo que cuando yo actúe como Dios y les libre, será claro que es algo maravilloso y que la liberación solamente fue algo que Dios obró. Solamente Él lo pudo haber obrado. Y todas las naciones alrededor y la posteridad y todo mundo que lea el registro bíblico, la narración bíblica dirá: solamente Dios pudo haber librado a los hijos de Israel. Faraón era tan terco, tenía tal determinación, y su ejército y su nación era la nación más poderosa en aquel entonces, era invencible en la tierra en aquel entonces, jamás hubieran sido liberados los israelitas. Y todo esto fue para mostrar y señalar y enfatizar el poder de Dios, y también fue para demostrar la terquedad y la maldad del corazón humano. Ahora bien, se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, pero ya estaba duro como una piedra. Leemos esto en el libro de Éxodo, leemos la narrativa una y otra vez. Faraón endurece su propio corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios cuando endureció el corazón de Faraón? Bueno, hizo lo siguiente. Cuando llegó la quinta o la sexta plaga, cuando Faraón vio toda la desgracia que estaba siendo causada a su pueblo y el sufrimiento, etc., tal vez él se hubiera doblegado. Tal vez él pensó algo así: quiero seguir, quiero resistir hasta el final, quiero resistir a Dios y a Moisés
y el escape de los hijos de Israel, pero no puedo hacerlo más. No tengo la fortaleza para hacerlo. No puedo. Mi pueblo se pondrá en contra de mí. Están sufriendo. Entonces tal vez él hubiera tomado una decisión que iba a ser una decisión política, no una decisión que expresase su verdadero corazón terco y malvado. Entonces Dios fijó en él, endureció en él la postura que él ya tenía, que él tenía verdaderamente a través de su corazón terco y obstinado, de modo que cuando vino el pensamiento para él, debo retractarme, me conmueve el sufrimiento de las personas, ya no pudo pensar así. Su propio e innato odio de Dios y contra el pueblo de Dios continuaría siendo mostrado hasta el final de desgracia, de modo que la demostración a toda la historia fuese la determinación y la terquedad de Faraón. Este es el punto, este es lo que se nos está diciendo aquí, el apóstol es lo que nos dice, y esto también demostraba la posibilidad de que solamente podía ser liberado Israel a través de la mano de Dios. Ese es el razonamiento aquí, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces el endurecimiento del corazón de Faraón fue fijar en él lo que él ya tenía en el corazón, de modo que ya no se doblegase ante una razón política o sentimental, y más bien su determinación verdadera en su corazón y odio en contra del pueblo de Dios y de Dios mismo pudieran ser expresados hasta el final. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Acaso es justo? Claro que lo es. Si Dios escoge juzgar a Faraón por lo que él quiere hacer, y por su incredulidad y su odio de Dios y su pueblo, entonces Dios tiene todo derecho de hacerlo. Y él tiene todo derecho a mantener la vida de Faraón y preservarle de las plagas hasta el final, de modo que se pueda mostrar que cuando Dios actúa Él es justo. Nadie podrá decir, pero ¿verdaderamente Faraón era tan malo? Vamos a suponer un momento que Faraón hubiese muerto durante el proceso de las plagas. Alguien habrá dicho alguien diría tal vez, ¿de verdad Faraón merecía ser juzgado por Dios? Tal vez si hubiera durado más tiempo, hubiera venido a Dios, tal vez se hubiera arrepentido, hubiera cambiado, hubiera vuelto a Dios. Tal vez hubiera sido informado y afectado por las plagas y las palabras de Moisés y hubiera cambiado. Así que Dios le mantiene vivo hasta el final para mostrar que no es así, para que sea evidente que Dios es justo, para que se muestre que Dios es poderoso. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, esta es una cosa insolente, es algo impertinente que decir, porque es perfectamente obvio que Faraón resistía a Dios desde el principio. No es como si Dios tuviera que ser mantenido o tuviera que ser culpado por endurecer a Faraón desde el principio. No. Dios lo que hizo fue dejar a un lado a Faraón en el hacer a un lado el pecado y mostrar misericordia. Él bendice a algunos y deja a un lado a otros. Sin embargo, está muy mal decir que Dios es responsable entonces por todo el pecado de Faraón. No. Versículo 20, mas antes al contrario, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Versículo 21. Es una ilustración. La voluntad de Dios es perfecta y no podemos cuestionar por qué es como es. No podemos cuestionar por qué Él permite que algunos avancen hasta el juicio y Él interviene de forma misericordiosa en la vida de otros y les vuelve a sí mismo. Ahora quiero venir al versículo 22. El tiempo avanza rápidamente. Versículo 22 al 24, como ya dije, estos versículos son de los versículos más profundos en el Nuevo Testamento. Es un enunciado.
A pesar de que no es el más largo enunciado de Pablo, es bastante largo. En este largo enunciado del versículo 22 al 24 hay 3 obras de Dios que se mencionan. Todas tienen que ver con su derecho soberano y actividades soberanas. No puedo pensar en una buena ilustración para esto, y bueno, yo no soy hombre de negocios, pero vamos a imaginarnos que le preguntamos a un gran negocio o al ejecutivo en jefe de un gran negocio y le preguntas, ¿cuál es tu propósito? Imagínate un gran supermercado en tu nación. Imagínate que hace algunos años ese supermercado, tú le dices al ejecutivo en jefe, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? Y me imagino que el jefe, el ejecutivo hubiera dicho una cosa así, bueno, pues el propósito es poner un supermercado en campos fuera, por ejemplo, de toda ciudad y quiero atraer a las personas a ese lugar y proveer estacionamiento, etcétera. Y bueno, si esta fuera su política, yo no sé, cuando nosotros logremos eso, tal vez él diría, después querremos ir a las ciudades a los centros de las ciudades. Y vamos a tener pequeñas sucursales de nuestra tienda en toda ciudad, en el centro. Y bueno, él tal vez les describa su política, sus objetivos. Y después le dices a este ejecutivo, sí, pero olvídate de todo eso. ¿Cuál es tu objetivo básico, fundamental, tu política? Y su respuesta tal vez será, bueno, pues necesitamos ganar dinero para nuestros capitalistas. Y tal vez le diríamos, ¿por qué no me dijiste desde el principio? Eso es más fácil. No me interesaba tanto cómo ibas a hacerlo todo, sino que más bien quería escuchar tu objetivo y política más fundamental y básica. Y bueno, lo que tenemos aquí en estos versículos es la política y objetivo fundamental y básica, no el cómo obra o cómo intenta hacer las cosas él o cómo lo hará. Y se nos expresa en 3 secciones. Desde el versículo 22. Lamento la ilustración, pero lo primero que tenemos aquí en el versículo 22 es el propósito de vindicar y mostrar su justicia. Tenemos aquí una pequeña primera parte del enunciado donde se nos dice, ¿y qué? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, y necesitamos darnos cuenta de lo que dice ¿y qué? Hay algunas traducciones que modifican un poquito, pero bueno, en la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas y la Reina Valera antigua, todas se lo tienen así. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios queriendo, y no quiere decir supongamos que Dios, no. Aquí este razonamiento describe 3 cosas que Dios con toda certeza está haciendo. Espero que sea claro. Y dice entonces, ¿y qué? ¿Y qué? Vamos a tratar de ver lo que significa. Observa el propósito soberano de Dios. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Él quería hacer notorio su poder y Él soportó entonces con mucha paciencia, sigo leyendo, los vasos de ira preparados para destrucción, versículo 22. Esta es la primera parte de la política triple o propósito triple de Dios. Eso es lo que está pasando en el mundo. Esto explica todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que aquella persona tan malvada, que tal vez fue un terrible dictador o asesino o engañador o un fraude, ¿por qué vivió hasta que tenía 95? ¿Por qué? Porque Dios permitió eso. Porque Dios no le quitó cuando tenía 45 años o cuando tenía 50, le quitó la vida. O aquel hereje terrible que ha causado tantos problemas, enseñando cosas que son completamente engañosas y no son bíblicas. Y muchísimas personas le siguen. ¿Por qué tuvo un ministerio tan grande? Cuando claramente no era un creyente, sino que era un enemigo de Dios y un siervo de Satanás. ¿Hay algún versículo en la Biblia que nos diga el propósito de Dios?
al permitir que una persona viva tanto tiempo, una persona tan malvada? Bueno, pues aquí lo tienes, versículo 22. ¿Y qué? Y de hecho, bueno, no suena muy agradable, pero el sentido es perfecto. ¿Y qué? Dice el apóstol. No suena muy agradable, pero ese es el sentido. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios es soberano. Esta es su perfecta voluntad. Esto es lo que Él ha escogido hacer. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, con inmensa paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción. Aquellas personas que van a ir a la condenación, preparados para destrucción. En otras palabras, en sus largas vidas, ellos más y más están siendo preparados para un justo juicio. De modo que así como todo el mundo puede ver, cuán persona tan malvada fue Faraón, tan endurecido, tan malo, porque Dios preservó su vida, de modo que pudiera seguir resistiéndole, y por tanto la justicia de Dios en el juicio fue obvia y clara. Así también lo mismo aquí. Dios con mucha paciencia soporta a los malhechores, de modo que cuando venga el día del juicio, ahí se muestre que hubo ahí justicia. Y fue perfecto el juicio. Nadie jamás podrá decir, pero si todas las personas malas murieran pronto en su vida, tal vez alguien diría, tal vez ellos se hubieran arrepentido si hubieran vivido más. Tal vez hubiera habido un lado más amable en ellos. Y Dios no les permitió vivir, sí les dejó vivir. De modo que fuese mostrado que Dios es justo en su juicio. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy en día. Vemos el mundo, vemos organizaciones malvadas que sobreviven, vemos gente malvada que sobrevive, vemos políticas malvadas que se llevan a cabo durante años y decimos, ¿qué ha hecho este gobierno? ¿Acaso no es sorprendente que Dios no haya obrado un gran juicio sobre ese país o sobre este país debido a aquello? Bueno, pues esta es la política, el propósito de Dios. Su justicia, cuando venga, se mostrará que es completamente justa y las personas habrán probado ser tan malvadas como Dios dice que lo son. Y es por esto que ellos viven tanto tiempo. Noten también, fíjense bien, el juicio de Dios frecuentemente viene durante la vida también. Por ejemplo, cuando Dios derroca un imperio que es impío y malvado y perverso, normalmente sobrevive durante mucho tiempo. Y sus cosas malas son vistas claramente. Por ejemplo, la persecución de los cristianos en la antigua Unión Soviética. Eso duró durante muchos años. Duró muchos años. Y después Dios derrocó eso. Pero cuando desintegró eso Dios, fue obvio ya a toda persona y a la posteridad cuán terrible y cuán atea y cuán malvada era ese régimen. Y también en este país donde estamos, no sabemos cuánto tiempo dejará en donde están a los malhechores que están promoviendo políticas antimorales y antidios, de modo que cuando venga su juicio será claro. Pero frecuentemente derroca estas cosas antes del día del juicio, y uno tras otro imperios malvados han caído. Y Dios ha sido vindicado. ¿Quién sabe si Cristo volverá o si nosotros veremos grandes eventos tomando lugar incluso antes de que venga Cristo? Cosas que vindiquen la palabra de Dios y la justicia de Dios y demuestren la maldad de la conducta humana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y alguien me decía no hace mucho tiempo, ¿acaso habrá una versión incluso peor del SIDA que sacudirá a todo el mundo homosexual
y sus políticas y objetivos antes de que venga Cristo una vez más, o tal vez esperará hasta el final de los tiempos, no lo sabemos. Sin embargo, Dios deja las cosas correr como pasó con Faraón. Aquí lo tenemos, versículo 22. ¿Y qué? No podemos cuestionar el propósito perfecto de Dios si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, vindicar su justa indignación y su poder en el juicio, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, con gran paciencia y dolor de parte de Dios, los vasos de ira preparados para destrucción. Y el segundo punto aquí está en el versículo 23. Y esto es un punto separado. Algunas traducciones insertan la palabra de modo que, o lo hizo para tal forma. Y la Biblia de las Américas hace una cosa así. Vamos a ver el sentido. Algunas Biblias intentan que el enunciado tenga sentido. Dice, si el Señor soporta a los malos, es para mostrar gracia a los buenos. Y eso no es una razón, no. Pero algunas versiones lo hacen así. Pero no vamos a mencionar eso ahora. Versículo 23. Y otro propósito. Y esta es la razón por la cual las cosas pasan como pasan hoy en día, para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Así decía la Biblia de las Américas. Es el propósito de Dios, que su justa indignación y poder en contra del pecado sea demostrado. Y es el propósito de Dios que las riquezas de su gloria en la salvación sean vistas. Entonces Dios salva a muchas personas cuando son jóvenes, cuando son niños. Aquí en esta iglesia tenemos muchas personas que fueron salvas cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Algunos salvos como niños, algunos como adolescentes, algunos cuando tenían 20 o 21. Y tenemos personas aquí también que no fueron salvos hasta que tenían unos 40 años, o 50, o 60, o 70 tal vez, quienes probaron tanto del pecado y quienes habían demostrado tanta rebelión en contra de Dios y quienes le habían despreciado y calumniado. ¿Por qué Dios obra así? ¿Por qué? De modo que Él pueda demostrar las riquezas de su gloria y su maravillosa amabilidad y su poder en la salvación. Esa es la segunda gran razón, ese es el segundo gran punto, esa es la segunda gran política para demostrar el poder de la salvación en un mundo malvado. Esta es la política de Dios. Y para que pueda ser notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Una vez más leí la Biblia de las Américas. Y versículo 24, que es el tercer punto, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, Biblia de las Américas, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Aquí este punto también es más claro en la Biblia de las Américas. Tenemos aquí el tercer punto de Dios, la tercera política. Esto muestra el ámbito, el alcance de su amor, el carácter universal de su amor para con los judíos, quienes habían sido entrenados a creer en Él y quienes habían tenido grandes y maravillosas ventajas y le habían despreciado, y también los gentiles, que son vistos como un pueblo no educado espiritualmente. Y aún así, las grandes riquezas de la gloria de Dios, que tuvo tal alcance que salva de entre los judíos y los gentiles también. Tendríamos que estudiar esto con más detalle, pero no tenemos tiempo. Son extraordinarios. Quiero terminar con dos asuntos prácticos. Hay personas que se enfocan demasiado en los judíos, en los israelitas cristianos, son ellos, que han sido salvos, que creen en la Biblia, pero se les ha metido en la cabeza, como ustedes saben, creo yo, que los judíos
son un pueblo muy especial. Y los gentiles son como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Y que los judíos serán reavivados una vez más como nación, y algunos piensan que se reconstruirá el templo y todo tipo de cosas que son específicamente judías, y piensan que todo esto será reavivado. Pero esa no es la enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura es que, así como siempre ha sido el caso, ahora de forma específica, si es en la iglesia de Jesucristo, es decir, Dios salva a judíos y gentiles juntos ahora, en la iglesia internacional judío-gentil de Jesucristo. Esa es la enseñanza de Cristo, y lo podemos ver en Juan 10. Ustedes conocen esas palabras allí. Tengo otras ovejas, parafraseo, que no son de este redil, del redil judío. A ellos también debo traer y llamar, y ellos, es decir, ellos escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Esas son las palabras de Cristo. Hoy en día solamente tenemos la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, algunas personas se enojan tanto si tú enseñas estas cosas, si uno enseña estas cosas, y tienen una forma de poner las personas en contra de la teología de un rebaño, de un pastor, de esta enseñanza. Y ellos dicen, esa teología de reemplazamiento, estas personas confundidas están hablando de nosotros y los cristianos tradicionales. Aquellos que se enfocan mucho en los judíos no aparecieron hasta el siglo XIX a gran escala. Ellos dicen, estas personas, es decir, nosotros, enseñan teología de reemplazamiento, ya sé que suena terrible. Ellos dicen, es decir, nosotros, Dios ya no bendice a los judíos y los gentiles reemplazan a los judíos. Ahora bien, eso no es verdad. Eso no es lo que nosotros enseñamos. Lo que nosotros enseñamos no es teología de reemplazamiento, que los gentiles reemplazan a los judíos. Lo que nosotros enseñamos, lo que Cristo enseñó, lo que Pablo enseñó, lo que ellos enseñaban es algo que podemos llamar teología de la unificación. Es decir, judíos y gentiles han sido unidos en la iglesia de Jesucristo. Si tú tienes dudas al respecto de esto, cuando vayas a casa, después de que escuches esta predicación, lee Efesios 2, desde el 13 en adelante, hasta el final del capítulo. Hay muchos versículos ahí donde Pablo dice una y otra y otra y otra vez, ahora sois uno. Ahora solamente hay una iglesia, judíos salvos, gentiles salvos. Y así es como será hasta el final. Y él hace que sea clarísimo. Y hay otro asunto práctico que quiero mencionar antes de cerrar. Alguien me dijo una vez, hace unos años, el problema con ustedes calvinistas, casi nunca menciono esta palabra desde el púlpito. Sin embargo, me dijo, el problema con ustedes calvinistas es que ustedes no pueden orar por los perdidos. Y yo he escuchado a diferentes personas decir esto, y lo he leído también en diferentes lugares, en diferentes artículos. Los calvinistas no pueden orar por los perdidos, por las almas perdidas. Pero ¿de dónde obtienen esa idea las personas? Que los calvinistas no pueden orar por los perdidos. Desde el principio de este capítulo, del capítulo siguiente, el capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí tenemos a Pablo diciéndonos cuánto oraba por las almas perdidas de los judíos, los que eran sus enemigos, a pesar de que él sabe que Dios no les salvaría a todos, de cualquier forma ora por ellos y clama a Dios por ellos. Y en 1 de Timoteo 2, en los primeros versículos, ahí se nos ordena orar por todas las personas, sí, por sus almas. Claro que los calvinistas pueden orar, y los calvinistas pueden orar por las almas, y cuando tú ores por un familiar o un colega, o alguien que está en tu corazón, esto es lo que da verdadero poder a tu oración.
¿Tú crees en la soberanía de Dios? Creo que Dios es soberano en la salvación. Y si Él se determina y decide obrar de una forma soberana en el corazón de alguien, esa persona será salva. Ese es el punto número 1. Punto número 2, creo que Dios me ha ordenado orar. Y me ha ordenado orar por los perdidos. Él me lo ha ordenado. Lo cual significa que Él tiene la intención de responder las oraciones. O tal vez tiene la intención de que su pueblo prevalezca sobre Él, si Él lo escoge así. Y número 3, creo que nuestras oraciones fueron escuchadas en la eternidad pasada, si yo puedo utilizar ese vocabulario, antes de la fundación del mundo. Si yo oro con fervor por un ser amado que amo, o por alguien que está perdido, oro ahora. Creo que mi oración tal vez fue tomada en cuenta, Dios la tomó en cuenta, antes de que Él escogió a todos sus elegidos antes de la fundación del mundo. Y si Él se determina salvar a esa persona, entonces será salva. Si yo fuera un arminiano y yo creyese que la salvación depende del libre albedrío del hombre, del ser humano, entonces no podría orar con esta confianza. Tendría que decir, oraré a Dios que salve a mi ser amado, pero las manos de Dios están atadas, porque mi ser amado puede resistir a Dios. Incluso la oración de Dios no sea correcta, no sea buena, porque Dios puede escoger salvarle, pero debido a que yo creo que de alguna forma mi ser amado tiene libre albedrío, pues puede resistir a Dios, mi ser amado. Entonces puedo orar, cuando soy calvinista, puedo orar con más confianza de lo que podría hacerlo si soy arminiano. Queridos amigos, mi último comentario, han sido muy pacientes conmigo esta mañana. Escuchen esto, por favor, queridos amigos. Hemos estado estudiando a Dios en su misericordia soberana, en su ejercicio de soberanía sobre nuestra vida y en su determinación de salvarnos desde antes de haber nacido. No merecemos nada de Dios. Todo le debemos a la misericordia de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tienes un duro corazón? ¿Y no oras demasiado por otras personas? ¿Y no tienes compasión de las personas? ¿No clamas a Dios? ¿Y no le antepones a Dios a todo y no le sirves ante todo? Cuando le debo todo a Él, no puedo decir, no, yo era muy listo más que otros porque yo escogí escoger a Cristo. Yo decidí escoger a Cristo. Yo jamás habría hecho esto. Si Dios, desde antes de la fundación del mundo, no hubiera hablado a mí, si Él no hubiese decidido ejercer su soberanía sobre mi corazón rebelde y malvado, le debo todo a su misericordia, solamente la misericordia. Solamente la misericordia me trajo al punto en el cual me arrepentí y corrí y le busqué. Le debo todo. ¿Acaso no tendría que servirle con toda mi fortaleza y no tendría que anteponerle? Tienes que ser uno de aquellos que llena la reunión de oración para orar por la salvación de otros al Dios, orar al Dios que escuchó las oraciones antes de que comenzara el mundo. Estos son algunos de los puntos que aprendemos de este pasaje magnífico.